El tema de la prédica de hoy se llama Regresa a mí. Ok, ahí está, ¿verdad? Regresa a mí. Y si hemos estado recordando, eh, tanto jueves y domingos hemos estado hablando a través o en base a profetas, ¿sí? ¿Qué es un profeta? Es un mensajero que habla en nombre de Dios. Dice, pero no solo para predecir el futuro, sino para exhortar, advertir y guiar al pueblo, ¿sí? Un profeta era un mensajero de parte de Dios. Dios le ponía el mensaje que tenía que llevarle al pueblo para predecir el futuro, pero más allá de eso dice para exhortar, para advertir y guiar al pueblo. En Jeremías, en el libro que vamos a estar basados, del profeta Jeremías, en Jeremías capítulo 1, versículo 9 dice, y el Señor puso su palabra en mi boca, ¿sí? Y vuelvo a repetir, el profeta era el medio por el cual Dios le hablaba al pueblo. Hoy, en la actualidad, son pastores, ¿verdad? En las cuales a través de la lectura y estar estudiando, hay un mensaje cada día para la iglesia. Se llama el tema de hoy, Regresa a mí. ¿Cuán importante, hermanos, es la necesidad de regresar a Dios? Y el regresar a Dios, hermanos, no implica, diría uno, eso podría ser para los hermanos ya grandes. Yo todavía estoy joven, no, no, yo todavía no. No, es para todos. Es ciertamente hablar lo importante que el pueblo de Dios tiene que corregir, reparar, arreglar, remediar y enderezar su camino antes de que sea demasiado tarde. Cuando el profeta hablaba, era para eso, para que el pueblo de Dios tenía que hacer algo, ya sea corregir, reparar, arreglar, remediar o enderezar su camino antes de que fuese demasiado tarde. Cómo Dios, en su amor, hablaba, ¿sí? A usted y a mí Dios nos ha hablado de muchas formas y de mil maneras. ¿Para qué? Para que no suframos el castigo de la consecuencia de lo que sería alejarnos de Dios. Desafortunadamente hoy en la actualidad hay algunos que prefieren un arrepentimiento incompleto, parcial y deficiente, ¿sí? Hay cristianos en la actualidad, hermanos, que unos prefieren un cambio poco a poco, intermedio, parcial, indeficiente, que les permita seguir con el estilo de vida un poco cambiado y no un cambio radical. ¿Cuántos de nosotros en algún momento llegamos a tener esa forma de pensar? Sí busco a Dios, sí me quiero acercar a Él, pero va a ser poco a poco, porque aún estoy joven, quiero disfrutar la vida, porque aún estoy en una edad en la cual puedo gozarme de las cosas del mundo. Entonces voy a ir cambiando poco a poco. Del tiempo que me sobre, se lo doy a Dios. Esto es parte de un contexto, hermanos, de lo que vamos a estar hablando, ¿cierto? ¿Qué había de diferencia en el tiempo antiguo a en la actualidad del día de hoy? Diría uno, no, pues hace tiempo sí hay mucha diferencia. Pero ¿por qué seguía o por qué sigue hasta la fecha? Recordemos que la palabra del Señor nunca cambia. Pasarán muchas cosas, pero la palabra del Señor no pasará. Porque en la actualidad se sigue viendo iglesias así. Pueblos con una mentalidad de querer cambiar poco a poco.
En este capítulo 3 del libro de Jeremías es una exhortación, ¿sí? Que nos alienta y nos anima a volver a Dios, a regresar a Dios. En estos días que yo estaba estudiando, eh, el día de ayer, hubo un momento en el cual yo lo venía leyendo, estudiando de tiempo atrás. Pero el día de ayer en la tarde fue algo sorprendente. Sinceramente, como que no había caído, dice uno, no me había caído el 20 de lo importante que es regresar a Dios. Y usted me va a decir, Ricardo, pero yo no me he alejado de Dios. Yo vengo cada domingo. Si puedo, vengo cada martes. Cuando puedo, vengo cada jueves. Hago el esfuerzo. Yo no me estoy alejando de Dios. Poco a poco vamos a ir viendo a qué o de qué manera espero el Señor les pueda igual hacerles entender como a mí en qué manera nos hemos estado alejando de Dios y por qué el Señor dice, regresa a mí. Un poco del contexto en el capítulo 3, eh, como hemos visto y si recordamos, los días jueves hemos oído de el pueblo de Israel del norte y el pueblo de Israel del sur, ¿sí? Cuando hemos estudiado y hemos escuchado el pueblo de Israel o de Efraín y el pueblo de Judá, ¿sí? Fueron dos, después de la muerte del rey Salomón, Israel se divide en dos partes, ¿sí? Y ahí es donde se forma parte, la parte norte de Israel, que lleva el nombre de Israel o Efraín. Esa parte estaba constituida por 10 tribus y llevó el nombre de Israel o Efraín porque eran las dos más grandes de que conformaban ese grupo. Y la otra parte, la parte sur de Israel, era de Benjamín y de Judá. Pero como Benjamín era la más grande de las dos, pues por eso se le quedó el nombre de Judá. A los del reino del norte, ¿verdad? Fueron los que fueron llevados cautivos por los asirios. ¿Por buenos? ¿Por amables? No, porque se rebelaron contra Dios, porque no obedecieron a Dios. Dios también les advierte a los de Judá, hey, vean lo que están haciendo ellos. Tengan cuidado de hacer lo que están haciendo ellos, porque de lo contrario, a ustedes les va a ir igual. Y desafortunadamente, años más tarde, Judá hizo lo mismo. Pensó que él no iba a caer en lo que había caído el pueblo de Israel del norte, que fue ¿qué? La idolatría y la inmoralidad sexual. Era lo que predominaba más en ese tiempo. Judá dijo, no, yo Judá no, yo estoy firme. Pobrecitos de los del reino del norte, pobrecitos de Israel, no, pecadores. ¿Cómo se atreven a ofender a Dios de esa manera? Bueno, repito, años más tarde el pueblo de Judá cayó en lo mismo y fueron llevados también ellos por los de Babilonia. Llegó un castigo. El Señor, por eso repito, hablaba a través de un profeta para advertirles de lo que les iba a pasar si no regresaban a Él, si no volvían a Él. Hoy en la actualidad, la iglesia así se ve en el mundo. Coquetear con el pecado. ¿Entendemos la palabra coqueteo en el mundo? Jugarle, ¿verdad? Hacerle ojitos, guiñarle el ojo, hablarle bonito. Eso se puede hacer cuando empiezas una relación en un noviazgo. Coqueteas, ¿verdad? Pero el cristiano ya no puede coquetear con el mundo. Ya no puede cerrarle el ojito, ¿verdad? Ya no puede, así como que, nada más tantito. El cristiano ya no. ¿Y de qué manera se puede ver?
Cuando nosotros hablamos en nombre de Dios, pero nos comportamos conforme al mundo, ¿sí? Usted y yo hablamos de Dios, expresamos de Dios, hablamos del amor de Dios, pero a veces nuestra conducta es conforme a la del mundo. Y es algo ilógico, es algo incoherente, es algo que no concuerda, ¿verdad? Cuando nosotros cometemos un pecado y que en ese momento nosotros, aunque sabemos que es pecado, tenemos una palabra que dices, voy a pasar un buen tiempo aquí, un buen tiempo allá, un buen tiempo por acá, pero simplemente es el pecado. Cuando cometemos el pecado, ¿quién sufre las consecuencias? Nosotros mismos, ¿sí? Nosotros mismos sufrimos las consecuencias. ¿Y qué consecuencias son esas? Una, nos causan daño, nos alejan de Dios y nos quita la pasión por el amor a las cosas a Él. Son alertas que usted tiene que captar, hermano. Cuando usted se está alejando de Dios, una, se va a ir alejando poco a poco de las cosas del Señor. ¿Sí? Les va a quitar la pasión, el amor por servirle a Dios. Y no confunda, es que estoy cansado. No. Puede decir, híjole, hoy no, porque sí estoy cansado. Y realmente por las actividades, por las cosas del día a día, híjole, hoy no voy porque hoy estoy cansado. Pero a veces ponemos de pretexto esa palabra, cansado, para no ir a la iglesia. Ay, que hay reunión. No quiero ir, pero ¿cómo le digo? Ay, estoy cansado. Mejor vamos otro día, ¿no? Poco a poco, ese cansancio que le llamamos nosotros nos va a ir alejando de Dios. Nos va a ir quitando esa pasión por servir a Él. Recordando un poco, cuando usted llegó a los pies a Cristo, ¿qué es lo que quería hacer primero? Andaba como novio enamorado, yendo de aquí para allá, queriendo servirle, ¿cierto? Y vamos a, ya conozco de Cristo, vamos con mi familia a la de allá, y vamos con mi familia, y quería andar de aquí para allá. Pero poco a poco se fue cansando. Poco a poco también se fue alejando de las cosas de Dios. Como decía del capítulo 3, del 1 al 10, ¿verdad? Lo voy a leer y dice así. Dicen, si alguno dejare a su mujer y yéndose esta de él, se juntare a otro hombre, ¿volverá a ella más? ¿No será tal tierra del todo amancillada? Tú pues has fornicado con muchos amigos. Más, vuélvete a mí, dice Jehová. Vamos a estar leyendo y vamos a estar viendo que varias veces se repite, el Señor dice Jehová. ¿Por qué? Porque era necesario y es necesario que así como el pueblo de hace años entendiera que el que hablaba no era el hombre, sino era Dios a través de él. Alza tus ojos a las alturas y ve en qué lugar no te has prostituido. Junto a los caminos te sentabas para ellos como árabe en el desierto. Y con tus fornicaciones y con tu maldad has contaminado la tierra. Por esta causa las aguas han sido detenidas y faltó la lluvia tardía. Y has tenido frente de ramera y no quisiste tener vergüenza. A lo menos, desde ahora, no me llamarás a mí, Padre mío, guiador de mi juventud. ¿Guardará su enojo para siempre? ¿Eternamente lo guardará? He aquí has hablado y hecho cuantas maldades pudiste. 6. Me dijo Jehová en días del rey Josías, ¿has visto lo que ha hecho la rebelde Israel? Ella se va sobre todo monte alto y debajo de todo árbol frondoso y allí fornica. Y dije, después de hacer todo esto, se volverá a mí, pero no se volvió. Y lo vio su hermana, la rebelde de Judá. La rebelde Judá, ella vio que por haber fornicado la rebelde Israel,
yo la había despedido y dado carta de repudio. Pero no tuvo temor la rebelde Judá, su hermana, sino que también fue ella y fornicó. Y sucedió que por juzgar ella cosa liviana, su fornicación, la tierra fue contaminada y adulteró con la piedra y con el leño. Con todo esto, su hermana, la rebelde Judá, no se volvió a mí de todo corazón, sino, sino que fingidamente dice Jehová. Y yo por eso decía, parte de esto es un contexto de lo que vamos a estar viendo. En la actualidad, a veces nosotros somos así. Creemos estar bien. Juzgamos lo que otros hermanos hacen. Vemos de manera pecadora a ese hermano o a esa hermana. Criticamos, juzgamos, señalamos, como Judá lo hizo. En vez de decirle, oye, mira, estás alejándote de Dios, regresa. No, la vio que el Señor había hecho contra Israel tal cosa y no le importó. Nosotros, en la actualidad, como decía, somos así, ¿verdad? A veces uno se espanta, se rasga uno las vestiduras, como dicen por ahí. Pero yo decía el otro día, hacía yo un comentario, nos espantamos simplemente porque pecan de diferente manera que la nuestra. ¿Sí? Eso es cierto. ¿Yo quién soy para juzgarte? ¿Yo quién soy para criticarte? Hemos estado estudiando y sabemos a lo largo de nuestras vidas que el Señor nos ha hablado de una u otra manera. ¿Le quieres quitar la basurita al ojo de tu amigo cuando tú tienes una basura enorme? Y Judá hizo lo mismo. Criticó, juzgó, vio y aún así no tuvo temor. Nosotros a veces vemos las consecuencias que le pasan a personas que por alejarse de Dios sufren. Y hay un porcentaje de que un cristiano que se cree firme y maduro llega a fallar. Es por eso la importancia, hermanos, de animarnos unos a otros, ¿sí? De poder estar juntos para apoyarnos. No te he visto en 2 domingos, ¿cómo has estado? Oye, ¿qué pasó? No te he visto. Ya si en un momento le cansas a la hermana, al hermano, mira, deja de molestarle. Hasta ahí. Pero que no quede de nosotros un mensajito, una llamada. ¿Para qué? Para motivarnos unos a otros. En este capítulo 3, del versículo 12 al 15, hermanos, vamos a ver 4 puntos que yo los puse así. El primero es un llamado al arrepentimiento. El segundo es un carácter benevolente de Dios al arrepentimiento. La condición para el perdón de pecados y una promesa para el arrepentido. ¿Sí? Vamos a entrar ahorita ya de lleno al capítulo 3, versículos 12 al 15. Como decía, Dios le dice al profeta Jeremías, ve y trae a mi pueblo otra vez. ¿Sí? Hazlo volver, hazlo regresar a mí. En el versículo 12, dice, por lo tanto, ve y dale este mensaje a Israel. Dice ahí, bueno, lo estoy leyendo en la TV, perdón. Por lo tanto, ve y dale este mensaje a Israel. Esto dice el Señor, oh Israel, mi pueblo infiel, regresa a mí otra vez. ¿Sí? Nosotros o ustedes han sentido en algún momento un dolor sentimental por haber visto a un hermano haberse alejado de las cosas de Dios. Les causó en ustedes, ya viste, Panchito se alejó de Dios. Sí, es lo que me di cuenta. Y causa en nosotros un dolor por haber visto a ese hermano que se congregaba, que hacía, que era todo, que servía en todo, y se alejó. Jeremías le causó ese dolor al ver al pueblo de Israel cómo no obedecía
las cosas que el Señor le mandaba. A Jeremías se le conoce como el profeta llorón, ¿sí? De que le dolía, lloraba, lloraba de ver a su hermano, de ver cómo el pueblo no obedecía, ¿sí? Por la condición en la que se encontraba el pueblo de Israel, por la condición espiritual en que se encontraba el pueblo de Israel. Y le dice, ve y da este mensaje, regresa, oh Israel, mi pueblo infiel, regresa otra vez a mí. Como un dato, y ustedes espero igual entiendan igual que yo, cuando le dice regresa, es porque se había alejado, obviamente, ¿cierto? Si entendemos eso. Allá en Hebreos capítulo 10, versículo 25, Hebreos capítulo 10, versículo 25, como decía yo, dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, ¿sí? Sino exhortaos unos a otros, sino exhortándonos y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Por todo lo que hemos visto, hemos dicho, el Señor ya viene pronto. Hemos oído, ¿verdad? Pero dice el Señor, regresa, porque algunos se han dejado de congregar. Y vuelvo a repetir, sí, algunos hemos dejado de congregarnos, pero porque de veras, por el trabajo no lo hemos podido hacer. Cuando realmente es por el trabajo, hermanos, no hay excusa, ¿sí? Sinceramente. Tú quisieras, anhelas ir, pero desafortunadamente hay que trabajar. Pero esto es para las personas que teniendo la oportunidad, dejan de hacerlo. Y empiezan con un domingo, un martes, un jueves, hablando de las reuniones que tenemos nosotros. Cuando te diste cuenta ya pasaron meses y te fuiste alejando poco a poco sin quizás darte cuenta. Así le pasó al pueblo. Ellos se fueron alejando sin que se dieron cuenta de lo cuán ya tan lejos estaban de Dios. Por eso el Señor les dijo a través de Jeremías, ve y dale este mensaje. Dile al pueblo de Israel, regresa a mí. Y es tanta la insistencia de Dios, hermanos, que en diferentes formas la palabra regresa, vuelve, vuélvete a mí. En el capítulo 3, aparece aproximadamente unas 15 o 17 veces. En todo el libro aparece de 80 a 90 veces. Entonces, imagínense, así como usted cuando le tiene que repetir tantas veces a su hijo, hazlo, 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 hazlo. ¿Por qué se lo repite? ¿Porque obedece? No, porque es rebelde. Así es el pueblo de Israel. En la actualidad, a veces somos así usted y yo. Por eso decía, el Señor nos ha hablado de muchas maneras, ¿cierto? El Señor nos ha hablado muchas veces. Regresa, ven, porque sabe que nosotros somos a veces un poco necios, un poco tercos. Por eso es tanta la insistencia y por eso repite muchas veces el Señor, regresa, vuelve, volveos, en diferentes formas. Dios en su fidelidad insistía e intentaba recuperar a su amada infiel. ¿Para qué? Para que no sufriera los castigos que vendrían por la desobediencia. Usted, antes de castigar a su hijo, primero le habla, ¿cierto? ¿Por qué? Porque usted no quiere llegar a ese punto de castigarla o de castigarlo. Primero, a ver, hijo, mira, a ver, hijo. Pero ciertamente llega un límite en el cual alzas la voz, pones otra cara y tienes que tener el cincho en la mano, la chancla. Y ya, tienes que ejecutar el castigo. Pero a veces cuando la hija, hablando de mi caso, me voltea a ver y me ve con una mirada tierna, amorosa, yo ya tenía la chancla como que así.
Ya había cortado cartucho, dice el pastor. Y no lo hago. ¿Por qué? Por la forma de amor en la cual me ve mi hija. Así es el Señor cuando nos dice, regresa, Ricardo, regresa, y no entiendes. Bueno, te voy a tener que llamar de una u otra manera, pero no llames que yo sea malo. Soy justo, dice el Señor. Dentro de mi justicia y de mi amor y de mi misericordia que tengo hacia ti, tengo que ejecutar lo que he dicho. Y a veces el ser humano vuelve a repetir, ah, Dios es malo, Dios es injusto. ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué me está pasando esto? Ah, es una llamada de atención que el Señor te está diciendo, hey, regresa a mí, vuelve a mí. Por eso es tanta la insistencia. Un arrepentimiento involucra dos cosas, hermano. Una, como sabemos, es abandonar el pecado, ¿sí? Y la otra, regresar al Señor. Y no nada más es regresar al Señor y ya. Es regresar al Señor, caminar en rectitud, volver a Él y estar alineado a Él y con Él. Usted se arrepiente, perfecto, pero tiene que abandonar el pecado. Ah, no, pues espérame. Si ese es el chiste, entonces mejor no. No, usted tiene que arrepentirse, abandonar el pecado, buscar a Dios, seguirlo a Él, servirle a Él, caminar con Él en una rectitud. ¿Por qué? Porque a veces el cristiano busca acercarse a Dios, pero solamente para recibir sus bendiciones, pero sin el compromiso de acatar sus leyes. ¿Sí? Quiero acercarme a Dios para recibir sus bendiciones, pero cuando tengo que obedecer, mejor me alejo. Porque no, yo no lo voy a hacer. A, a, a su manera de Dios no, va a ser a mi manera. Estamos en un error. Es algo similar, hermanos, en general, ¿verdad? Es como aquel que se quiere casar. Quiere tener su hogar, su esposa, pero también quiere tener a su amante. Se quiere casar, formar su familia, pero al mismo tiempo querer tener un amante. En el mundo lo pueden entender. Aún sabiendo que está mal, se hacen ojos de hormiga. Y el cristiano es parecido. Quiere acercarse a Dios, estar con Dios, pero no abandonar la vida que tiene de pecado, de inmoralidad, de idolatría. Y el Señor dice, no, a ver, espérame, conmigo no es así. Conmigo es, ¿te alineas o te alineas? Conmigo no puedes estar aquí y teniendo un amante, yéndote a adorar a cosas que no, teniendo ídolos, teniendo otra forma de vivir, otra forma de comportarse. Conmigo es conmigo o es conmigo. Porque de lo contrario, te va a ir mal. Por eso tenemos la decisión nosotros de tomar el camino que querramos. Dios no nos va a obligar, o Dios no nos obliga. Solamente va a haber una consecuencia por no seguirlo, por no regresar a Él. Como decía yo, alinearse con Dios implica tener la misma manera de pensar, ser justos como Él lo es, detestar lo que Él detesta, amar lo que Él ama, ser como el ejemplo que nos dio Jesús. ¿Cuesta? Sí cuesta, pero no es imposible. Poco a poco con el tiempo vamos a ir avanzando y el Señor nos va a ir ayudando a ir buscando al Señor. El segundo punto, hermanos, es el carácter benevolente de Dios hacia el arrepentimiento. ¿Qué es benevolente? Bondadoso, piadoso, compasivo, tolerante, misericordioso. Cuando le dice, no te miraré en el versículo 12 igual de Jeremías capítulo 3, versículo 12,
termina diciendo, dice Jehová, cuando le dice, ven y regresa, no haré caer mi ira sobre ti. Dice, porque misericordioso soy yo. ¿Quién dice? Jehová. No guardaré mi enojo para siempre. ¿El Señor se enoja? Ciertamente se enoja. ¿Por qué? Porque ve que no obedecemos. Es normal. Pero dice, no guardaré mi enojo para siempre. Se me va a pasar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque soy misericordioso, dice el Señor. Porque soy bueno, bondadoso, ¿sí? Piadoso, compasivo. Soy tolerante. Cuando nos hace ese llamado con ese carácter, no lo hace en una forma de amenaza. Lo hace en una forma de amor, de misericordia, ¿sí? Salmos capítulo 103, Salmos 103, versículo 8. Lo voy a leer en NTV y dice, el Señor es compasivo y misericordioso, lento para enojarse y está lleno de amor inagotable. No nos reprenderá todo el tiempo, ni seguirá enojados, ni seguirá enojado para siempre. No nos castiga por todos nuestros pecados y no nos trata con la severidad que merecemos. Si Él nos castigara como nos los mereciéramos, la tierra estaría deshabitada. Mas sin en cambio está lleno de amor, lento para la ira y grande en misericordia. La misericordia que ha tenido de usted y de mí, de a pesar de alejarnos, de ser infieles a Él, el Señor ha guardado su ira. Dice ahí, porque misericordioso soy yo, dice Jehová. Tercer punto dice, la condición para el perdón de Dios. Para que usted pida perdón o le pida perdón, ¿qué tuvo que haber algo? Antes, tuvo que haber algo. Una falta, faltar el respeto, algo. Para que eso usted vaya y pida perdón. En el versículo 13, 3:13 de Jeremías, dice, reconoce pues tu maldad, porque contra Jehová tu Dios has prevaricado, y fornicaste con los extraños debajo de todo árbol frondoso, y no oíste mi voz, dice Jehová. Cuando dice, has repartido tus favores a la gran cantidad de ídolos. El pueblo de Israel había hecho una exageración de ídolos por todo y en todo lugar, ¿sí? Por todo y en todo. Debajo de árboles, en cada lugar, hacían un ídolo, ¿sí? En Jeremías 2:27, ahí mismo en el libro de Jeremías, pero en el capítulo 2, versículo 27, lo voy a leer en otra versión, dice, a una imagen tallada, en un trozo de madera le dicen, tú eres mi padre. A un ídolo esculpido en un bloque de piedra le dicen, tú eres mi madre. Dice ahí, me dan la espalda, pero durante tiempos difíciles me suplican, ven y sálvanos. Ellos a todo le hacían un ídolo. Que si porque salía esto, no, pues el ídolo del ventilador, porque nos quita el bochorno. Hay que adorarlo al ventilador porque gracias a él no tenemos bochorno. Pues algo así era. Pero dice, pero cuando están en tiempos difíciles, ¿por qué no van a esos ídolos y les piden que los salven? Sino que vienen a mí y suplican que yo los salve. Idolatría.
¿Alguien tiene un concepto o alguien que tenga alguna idea de qué es idolatría? Bien. Dice, es el amor excesivo a alguien o a algo. Puede ser una imagen, un objeto o personas. La idolatría en un sentido tradicional, ojo aquí, es reemplazar la adoración a Dios por otra cosa. O hasta el punto que eso ocupe el lugar de Dios en tu vida. Pero yo no tengo a santitos, Ricardo, yo no tengo a imágenes talladas, ¿no? Pero puedes tener a un objeto, a una persona o a otra cosa. Trabajo, un gusto. Y vuelvo a repetir, trabajo no porque que tengas la oportunidad de venir, pero prefieres no venir a ir al trabajo cuando tienes la oportunidad de faltar. ¿Sí? No sea que ya mañana todos renuncien al trabajo y Ricardo, tú dijiste. No, es cuando tienes la oportunidad y no la aprovechas para venir, sino que buscas el pretexto. Y por eso decía, Ricardo, yo no tengo ídolos, usted puede ir a mi casa y yo no tengo altares y hay con foquitas y velitas y sus ropones, sus vestiditos de juquilita. No, no estoy hablando de eso. Estoy hablando de alguna idolatría que, como entendemos ahora, es lo que le quita el lugar a Dios. Un amor excesivo, algo que no, o es esto o ir el domingo a la casa de Dios. Híjole, no, mejor esto. Cuando admitimos lo que hicimos, nos lleva a querer dejar de justificar, hermano, de ocultar, de negar o de minimizar el pecado. Un arrepentimiento, hermano, es cuando usted entiende que pecó, cuando la regó. Y eso va a dejar de querer justificar, ocultar, negar o minimizar el pecado. Usted se arrepiente y ya no va a querer hacer alguna de estas cosas, ¿eh? Porque antes éramos buenos para justificar, para ocultarlo, para negarlo, ¿sí? Pero ya cuando entendemos, por eso yo decía, te cae el 20, ya no vas a tener que, ¿cómo ver la manera para justificarlo? Simplemente vas a tener que decir, fallé, la regué, estoy que arrepentido. Pero un arrepentimiento real y verdadero, no como el que menciona en los versículos anteriores del mismo capítulo de Judá, que dice, ella solamente volvió, pero no fue verdad, fingió. ¿Cuántos de nosotros nos arrepentimos a veces de mentiras? ¿Cuántos nos arrepentimos por quedar bien? Y se nos olvida que el Señor decía, me acuerdo del jueves, decía, Él lo sabe todo. Él conoce todo. Podremos venir, chillar, tirarnos, pero ¿de qué sirve si saliendo de este lugar volvemos a hacer lo mismo? Es un arrepentimiento fingido. La palabra arrepentirse en hebreo, hermano, significa retorno o volver. Y es, a ver si me sale, ¿verdad? Estoy aprendiendo hebreo hoy. Teshuvah o teshuva, algo así. Mañana le pido bien las clases a mi maestro. Pero significa retorno o volver. Cuando usted va en la pista o en la carretera y va para Puebla y jala hacia Veracruz, va a llegar un momento en el cual va a decir, ah, caray, como que por aquí no es el camino. Y ahí en la pista va a buscar un platillo, un logo, un señalamiento que dice retorno. ¿No está por ahí la imagen, por favor? ¿Sí? Usted va a buscar la imagen donde diga retorno, retorno a 100 metros. ¿Qué es lo que va a hacer usted? Se va a incorporar hacia el carril,
para agarrar ese retorno, para regresar al camino donde antes estaba, antes de desviarse. Usted hoy tiene el camino de retorno. Usted va a decidir si sigue derecho en el camino equivocado como va, si en la vida desordenada como la lleva, si en la forma de ser, en su comportamiento, en la actitud, o dice, sí es cierto, me estoy desviando, tengo que regresar al camino donde estaba y retomar el señalamiento y regresar. También arrepentirse en griego es metanoia, que significa un cambio de mente. Arrepentirse tiene que cambiar su mente por lo que está haciendo. O sea, usted tiene que llegar a un límite, a un lugar, sí, a un límite, hermano, en el cual usted maduramente entiende y diga, a ver, Ricardo, ¿qué estoy haciendo? Me he dado cuenta que me he estado alejando de Dios, que he puesto cosas a mi criterio más importantes que Dios. Y eso es serle fiel a Él. Eso es ser infiel al Señor. Tengo que tener un cambio de mente. Y al cambiar la mente, viene consigo el cambio de actitud, el cambio de hábitos, ¿sí? Una transformación de nuestra vida. Usted hace ese cambio de mente y va a tener una transformación en su vida. Y esa transformación se va a reflejar. ¿En qué? Vuelvo a repetir, en hábitos, en conducta, en actitud. Porque desafortunadamente la actitud a veces no es necesario que digas, me estoy alejando de Dios. No, solito nos delatamos. No es necesario, hermano, sinceramente, ¿eh? No es necesario andar ahí, ya viste a Ricardo, anda en tal lugar en la noche. Ay, no. La actitud e incluso la cara. Si no estamos bien parecidos, ahora imagínense. La cara viene una forma que se ve mal, demacrado. eh, exacto, apático. Hermano, qué gusto que viniste. Sí, sí, ¿verdad? Sí, tenía hartas ganas de venir. Mira que va a haber una reunión. Aleluya. Y aquí estoy el día, tal día. Poco a poco, sin darse cuenta, nos alejamos del Señor. Y el Señor nos llama a regresar a Él. Hemos escuchado esto. Dios sin nosotros sigue siendo Dios. Pero nosotros sin Dios, y entendemos y sabemos y podríamos mencionar muchos versículos que hablan sobre. Pero hermanos, ya tiene que llegar a un límite en el cual entendamos que estamos alejándonos de Dios. Sin darnos cuenta, ¿eh? De verdad. Es como en las, hablo de las motos, porque es donde me transporto. Llega un momento en el cual la velocidad ya no la sientes, sinceramente. Llega un momento en el cual va, y cuando te diste cuenta en el tablero ya, dices, caray, le bajas. No te das cuenta porque vas. El alejarse de Dios es algo parecido. Te vas a ir yendo, y cuando te diste cuenta, ya estás en el cochinero. Y no nada más estás ahí, sino ya estás embarrado.
Un verdadero arrepentimiento involucra sentir un gran dolor o un gran pesar, hermano, ¿sí? Por haber ofendido a Dios. El saber que hemos despreciado la muerte de Jesús y que Él derramó su sangre por amor a usted y a mí. ¿Han escuchado la palabra atrición y contrición? ¿Alguien la ha escuchado? No, ¿verdad? La misma cara tenía yo porque no tenía yo conocimiento de eso. ¿Qué es esto? El pecado o el arrepentirse en forma de atrición significa temor a las consecuencias por haber fallado. Usted se arrepiente, pero solamente un pecado le vamos a llamar ahorita atrición. Solamente por las consecuencias que van a haber por haber fallado. Si usted supiera que no hay consecuencias al pecar, ¿seguiría pecando o dejaría de pecar? Seguiríamos pecando, sinceramente. O sea, si supieras, mira, métete al banco a robar y no te van a llevar a la cárcel. Me hubieras dicho, yo con deudas. ¿Me explico? En el Señor es lo mismo. Usted y yo a veces nos arrepentimos, pero solamente porque puede haber una consecuencia. Y ese es un desgaste mental. Un arrepentimiento por atrición, por las consecuencias que pueden pasar. A comparación de un arrepentimiento por contrición, que es el dolor o el pesar por haber ofendido a Dios. Ese podríamos decir es un arrepentimiento verdadero, real, honesto. No porque, ay, fallé, robé, mi mamá se va a dar cuenta y me va a pegar. No, fallé porque le robé a mi mamá. ¿A quién le robaste? ¿A quién le fallaste? ¿Al pastor? ¿Al hermano? No, ¿a quién le fallaste? A Dios. Usted cuando se arrepiente tiene que sentir un dolor por haber ofendido a Dios. Y vuelvo a repetir, a veces nos confundimos. Y a veces decimos, fallé. Pero no por haber ofendido a Dios, sino que puede haber consecuencias por lo que hicimos. La verdadera persona o un cristiano arrepentido, hermano, busca maneras de evitar regresar al camino donde estaba. Cuando usted se arrepiente de lo que hace y le invitan a ir al lugar donde usted falló, usted tiene que evitar eso. Pero ¿qué cree? A veces volvemos al mismo lugar donde fallamos. ¿Por qué? Porque el cristiano, ya el Señor ya pagó, ya dio su vida, ya me lavó, ya me limpió, ya me sanó, me transformó? ¿Por qué tengo que volver al cochinero? ¿Por qué tengo que volver a revolcarme en eso? Y vuelvo a repetir, la diferencia es, ok, fallé hoy, pero va a haber una intención de usted, de mí, de querer dejar de hacer eso. Y a veces abusamos de la gracia del Señor. Que no caigamos en el error, hermano. Pues el Señor ya pagó por mis pecados. No, eso es jugar con Dios. Y va a traer un juicio. Y después estamos de chillones. Pero no es que haya sido malo, es que Él es justo. Decía yo, la verdadera persona arrepentida busca maneras de evitar regresar al camino incorrecto que antes él seguía. Pero si después de pecar seguimos coqueteando con el mundo y continuamos en el mismo camino, es obvio que ese arrepentimiento fue falso. Y desafortunadamente, hermanos, decía yo, ¿cuántos conocemos? Y decía yo el otro día, en su momento, estuve yo en ese lugar, diría yo,
Buscaba yo, me acercaba a Dios 2, 3 días, un mes, y me volvía yo a alejar. Ya, Ricardo, mi gata está aquí unos 2, 3 mesecitos, ya al rato se le pasa y vuelve a regresar. Y dice una promesa para el que se arrepiente. En el capítulo 3 versículo 15, 14 dice, convertidos hijos rebeldes, dice Jehová, porque yo soy vuestro esposo y os tomaré de uno de cada ciudad y dos de cada familia y os introduciré a Sión y os daré pastores según mi corazón que os apacienten con conciencia y con inteligencia. No vamos a estar solos. No, ya bueno, ya me arrepentí, ¿ahora qué pasa? El Señor pondrá en nuestras vidas a alguien que nos lleve por el buen camino. Como vemos a través de la Biblia, un pastor es el que guía y dirige, ¿sí? En el Antiguo Testamento fue Moisés, en el Nuevo Testamento fue Jesús. Él nos va a proveer de un líder fiel conforme al corazón de Dios, que nos pueda guiar en su camino. No vamos a estar solos. Solamente tienes que arrepentirte, buscar a Dios. Hermano, si leímos bien, me voy a regresar. ¿Cómo dice en el versículo 13? ¿Lo pueden leer? En la primera parte, ¿cómo empieza? Dice, hasta ahí. Si se dieron cuenta cuando me pasé al punto 3, no lo mencioné, sino que me salté y dije, porque fornicaste debajo de todo árbol. Dice acá, pues contra el Señor, reconoce pues tu maldad, porque contra Jehová tu Dios has prevaricado. En otra versión dice, solo reconoce tu culpa. Admite que te has rebelado contra el Señor tu Dios. Es fácil aceptar la culpa cuando la regaste, sinceramente. ¿Qué te impide? Hay algo que se llama, diría en una relación de matrimonio, ya la regaste, ve y pide perdón. O cuando tienes algún problema con un hermano en el trabajo, la fallaste, la regaste, bueno, solamente ve y pide perdón. Su mecha, parece que nos pegan en el estómago. Porque no es fácil admitir que hemos fallado. Dice ahí, solo reconoce tu culpa. Admite que te has rebelado contra el Señor, tu Dios. A veces cuando terminamos un día o lo empezamos, sinceramente le decimos todo lo que hemos fallado a Dios. O aplicamos esa de, el Señor, mira Señor, voy a ser breve, tú ya sabes lo que hice, la regué, fallé, ya perdóname. Tengo sueño, ya me quiero dormir, perdóname Señor. A veces pasamos por alto, hermanos, y no le externamos a Dios que hemos fallado, que hemos sido malos y no reconocer nuestra culpa como un hijo que fallé, como una persona, un cristiano que falló, que la regó, que pecó.
Dice Proverbios, y ustedes lo conocen, este pasaje, Proverbios capítulo 28, ¿verdad? Proverbios 28, 13. Dice, lo voy a leer en ATV, los que encubren sus pecados no prosperarán, pero si los confiesan y abandonan, tienen misericordia. Solo reconoce tu culpa. Reconoce que has fallado a Dios, que te has rebelado contra Él. Pero el que no lo confiesa, no prospera. Y a veces nos preguntamos, ¿por qué me está pasando esto? ¿Por qué me está yendo así? Es bueno examinarnos. Pedirle a Dios, Dios, tráeme a mi mente algo que te fallé y que quizás yo no lo recuerdo. Pero que tú que conoces todo y sabes todo, el que encubre su pecado no prosperará, mas el que se aparta, abandona, confiesa, alcanzará misericordia. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. Voy a empezar desde el 8. Si decimos que no tenemos pecado, dice, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, dice, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Usted puede decir, no, yo no he pecado, yo mira, no tengo la aureola aquí porque de veras. No, hermano, usted y yo pecamos todos los días, con la vista, con la mente, con la boca, con todo el cuerpo. Y por eso yo decía, y a veces pasamos por largo, por alto, como si no hubiésemos fallado a Dios. Y a veces hay pecados que da vergüenza decirlos. Y por eso no tenemos cara para mirar hacia el cielo y decir, perdóname, Señor, porque yo te he fallado. Hoy reconozco mi culpa que te fallé, que no le fallé al hermano, al pastor, a mis hermanos de la iglesia, a mis papás, a mi pareja, a mis hijos, porque solamente contra ti he pecado. Dice Romanos, así como están sentados, hermanos. Romanos capítulo 9, Romanos 9, versículo 15. Dice, pues a Moisés, dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Hoy el Señor está teniendo misericordia de usted y de mí. Porque no es casualidad que no tuvo nada que hacer un domingo hoy y vino a la iglesia. Yo ayer que estaba estudiando, llegué a este punto, hermano, y dije, gracias, Señor. Gracias porque has puesto tus ojos en mí. Y una vez más me recuerdas que tú eres y que tienes misericordia del que tú quieres y te compadeces del que tú te quieras compadecer. Y dentro de esos estoy yo, está usted.
Regresa a mí, dice el Señor. Vuélvete a mí, oh infiel. Porque has preferido adorar cosas que no, cuando yo soy el único que me tienes que adorar, dice el Señor. Dile al Señor, Dios, ¿qué has, qué he hecho en contra de ti? Sé que son muchas cosas, pero a veces no tengo la cara para pedirte perdón. A veces no me siento indigno de hablar ante ti, porque no me siento bien. Ahorita en los tiempos de calores, hermanos, está, obviamente no estás todo sudado. ¿Te sientes bien? ¿Andas ligero, cómodo? No. Lo que quieres es llegar a casa y darte un baño. Y después de bañarte, ¿te sientes de la misma manera? No. Después de que usted confiesa su pecado, su falta y reconoce que falló a Dios, créame que ya no se siente igual. Hay algo que cuando no lo hacemos nos oprime, no nos deja ser como Dios quiere. Y hermanos, no quiero que pase un domingo normal y, muy buena prédica. El Señor habló. Ay, al rato le pido perdón a Dios. Y si al rato ya no llega, si no me permite llegar a casa, cierre sus ojos. Ahí sentado. Y hay que activar o poner en práctica lo que el Señor nos habla. Habla con Dios. No me mires a mí, cierren sus ojos, amada iglesia, y dígale al Señor, perdóname, porque hoy tú me estás diciendo, solo reconoce que has pecado contra mí. Contra el Señor te has rebelado. Reconoce pues tu culpa, tu falla. Hoy estoy teniendo misericordia de quien yo quiero. Y déjame decirte que el que yo quiero es a ti. Del que tengo amor es por ti. Habla con Dios y dile, Señor, perdóname. Porque sinceramente me he alejado de ti en preferir a otras cosas en vez de buscarte. Porque he puesto primero por prioridad otras cosas que no me dejan. Que solamente porque aún batallo con mi carne y reconozco cuando tengo que buscar primeramente a ti. Yo no sé si voy a salir, si voy a llegar al rato, a mañana, pero si hoy tú me estás dando la oportunidad de reconocer mi falta, mi error y mi pecado, perdóname. No quiero salir quizás con ese pecado que me ha estado oprimiendo.
Porque el Señor es bueno y misericordioso, lento para la ira y grande en misericordia. Porque Él no nos paga como nos los merecemos. Perdóname, Señor, porque quizás no tomé hasta este momento en serio que diste tu vida por amor a mí. Porque no he entendido el gran sacrificio que hiciste al dar a tu Hijo, al morir en esa cruz por mí. Regresen a casa, ustedes hijos descarriados, dice el Señor, porque yo los amo y los traeré de regreso. El Señor nos compró, nos puso su Espíritu Santo como un sello de garantía de lo que el Señor quiere con nosotros, de lo que el Señor espera de nosotros. Su fidelidad es grande, aun a pesar de haberle fallado. Él nos ama con un amor eterno. Porque su misericordia es grande. Dios es nuestro Padre, hermano. Él se muestra fiel, amoroso y misericordioso, que se preocupa por nosotros. Él, quien fue el ofendido, Él es el mismo que toma la iniciativa en llamarnos a volver a regresar a Él. Al pedir perdón, Él nos perdona, nos sana, nos restaura y nos bendice. Hebreos 4:14 dice: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia en el oportuno socorro. Lo voy a leer en otra versión, el último versículo del 16, capítulo 14. Así que acercémonos con toda confianza al trono de la gracia de Dios. Allí recibiremos misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más la necesitemos. Póngase de pie. Usted y yo nos podemos acercar al trono de la gracia. Si quizás aquí no lo hizo por la decisión que usted haya querido y no hablar con Dios y decirle: sí es cierto, Señor, perdóname. Les decía yo cuando empecé la prédica, ayer llegó un punto en el cual
pero no avanzas si no confiesas lo que has hecho. Confiese al Señor su pecado. Usted lo leyó, no lo dije yo, porque contra el Señor has pecado. Él mismo lo declara. Vamos a entonar, hermano, este canto. Porque Él es el único que nos restaura, nos sana, nos perdona y nos limpia de todo mal.